Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos en los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿Santos o santurrones? La división entre lo secular y lo sagrado es el tema que estaremos tratando hoy en su programa Entendiendo los Tiempos. Muchos cristianos no saben cómo relacionar lo que hacen los domingos, cuando están en la iglesia adorando a Dios y siendo edificados por la palabra. No lo saben relacionar con lo que hacen durante la semana, ya que existe un divorcio entre ambas cosas. Muchos no saben cómo manejar la tensión que nos produce en cómo vivir como ciudadanos en esta tierra, pero con una mente celestial. Cómo manejar la tensión entre lo que debemos hacer porque somos cristianos y lo que queremos hacer porque somos humanos y ciudadanos también de la tierra. ¿Cómo podemos manejar esa tensión? Es la pregunta que estarán respondiendo Salvador Gómez y Sugel Michelén en este día. Primero, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien y contento de poder estar finalmente los tres juntos. Últimamente eso como que no ha coincidido mucho en los itinerarios. Es que ustedes tienen demasiadas actividades y se ha hecho bastante difícil. Bueno, yo siempre he dicho que en nuestra iglesia nadie se muere de aburrimiento. Eso sí, siempre hay muchas actividades. ¿Cómo manejamos esa tensión? Pero no le preguntaste a Salvador cómo. No, porque yo vi que se quedó calladito. Yo dije, bueno, él está concentrado. O sea, su silencio es... Sí, okay. de que está todo bien. No me apabullen. No me apabullen. ¿Santos o santurrones? La es difícil mantenerse con santidad tratando con ustedes. ¿Cómo establecemos, cómo manejamos esa tensión entre lo secular y lo sagrado? Yo primero quiero que ustedes empiecen definiéndonos qué es esto de secular y qué es sagrado en el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, obviamente nosotros al utilizar esos términos no queremos dejar de reconocer que en la palabra de Dios ciertamente hay cosas que Dios llama santas. Hay cosas que son apartadas para su uso especial. Cuando nosotros vamos al Pentateuco y encontramos allí la descripción de los utensilios que se iban a utilizar en el tabernáculo, por ejemplo, Dios decía que había algunas cosas que eran santas y sagradas. O sea, que eran dedicadas a ese uso en su adoración dentro de su pueblo. Cuando nosotros hablamos de la división entre lo secular y lo sagrado, más bien nos estamos refiriendo a esa departamentalización de la vida cristiana, como si nosotros pudiéramos tratar algunas cosas como espirituales y luego hay otras en las que nos podemos comportar sencillamente como gente del mundo. O sea que hay personas que se mueven entre dos realidades, vamos a decir, en dos canales. Sí, o que no pueden conjugar el hecho de que nosotros somos personas en este mundo que al mismo tiempo los cristianos tenemos una ciudadanía celestial. Pero yo no puedo estar tan pendiente del otro mundo que me olvide de este, ni tan pendiente de este que me olvide del otro. Entonces hay una tensión, como decía Salvador, ciertamente existe lo secular, porque hay cosas que pertenecen a esta vida, y eso es lo que significa la palabra secular, lo que es de este tiempo aquí y ahora, y existe lo sagrado. El punto en la Biblia no es eliminar esas diferencias, es entender que sea en lo secular o sea en lo sagrado, yo tengo que hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿esas dos realidades se complementan entre sí? Sí, porque son partes ambas de nuestra vida. Sí, porque yo no puedo vivir en dos departamentos. Es como dicen, tú eres una persona en la iglesia el domingo adorando a Dios muy santo, pero tú lo ves entonces de lunes a sábado en su trabajo, en el oficio que desempeña, en su vocación, y parece todo menos cristiano. Sí, ciertamente. Nosotros vemos en la historia de la transfiguración y las palabras de Pedro cuando dijo, pues vamos, hagamos 3 enramadas aquí, vamos a quedarnos aquí. Realmente esa es la actitud que debemos nosotros tener, vivir ahora para lo espiritual y solamente querer tener una vida de contemplación de ese Cristo glorificado. Yo creo que el deseo no fue malo.
El punto era que obviaba la realidad de que nosotros fuimos dejados en este mundo para cumplir una misión igualmente. Y esa misión no es simplemente predicar el Evangelio como pastores o como evangelistas, como misioneros. Todos nosotros estamos llamados a representar el Evangelio. Y representamos el Evangelio viviendo para la gloria de Dios en este mundo, según la vocación con la que cada uno de nosotros viva. O sea, Dios nos llamó a cada uno a ejercer algo y ya unos son comerciantes, otros serán ingenieros, otros serán administradores, otros serán amas de casa, pero dependiendo de la vocación que nosotros tengamos, todos estamos supuestos a vivir para la gloria de Dios y representar a Dios y adornar la doctrina del Evangelio donde quiera que nos desenvolvamos, incluyendo aún hasta aquellos que eran esclavos en la época de la iglesia del Nuevo Testamento. O sea que sí, nosotros estamos llamados a vivir para la gloria de Dios, estamos llamados a tener una vida de devoción a Dios, pero no desconectados del mundo en el que nosotros nos encontramos. La oración de Cristo para mí es típico cuál es el concepto de balance aquí en este punto. Y es que Cristo mismo dijo que nosotros no somos del mundo, no es que somos extraterrestres ni de Marte o cosas semejantes, sencillamente que pertenecemos al mundo espiritual de Dios, al reino de Dios. Y cuando somos salvados y rescatados por el Evangelio, Dios nos hace ciudadanos del cielo, como decía Sugel. Eso, sin embargo, no nos hace ahora estar tan desconectados y ser tan espirituales que a nosotros no nos importa cómo vestimos, no nos importa poder poner comida sobre nuestra mesa, que no nos importa el bien de otras personas que están a nuestro alrededor. No, tal cosa también sería una contradicción del Evangelio. Es esa tensión, saber vivir en esa tensión de que somos extranjeros y peregrinos, pero que también somos de aquí abajo, o sea, en ese aspecto. O sea, sí, no somos del mundo, pero Cristo dijo, pero no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Tal vez sería bueno para edificación de los que nos están oyendo que definamos esas dos palabras, porque estamos haciendo una dicotomía nosotros mismos aquí entre santos o santurrones. Y ya estamos diciendo en el título, no son la misma cosa. Un santo, como decía Salvador, es una persona que ha sido consagrada para Dios. Separada, sí. Separada para la gloria de Dios. Su vida es para la gloria de Dios, entera. Cuando está en el trabajo, cuando está en la iglesia, cuando está con sus niños jugando béisbol en la casa, cuando está haciendo lo que sea. Él es un santo, él es una persona apartada para Dios. El problema es que las personas, cuando escuchan la palabra santo, muchas personas, la imagen mental que viene a ellos es la de un santurrón. Y si yo pudiera buscar un sinónimo o sinónimos de santurrón, sería fariseo, Sí. escapista, aburrido, Monasterio. monástico, lúgubre. O sea, un santurrón es una persona que solo piensa en responsabilidad, moralidad y trabajo. No hace chiste. No hace chiste, una persona muy Mira seria. la definición, Sugel, escúchame de la interrupción. santurrón. Que muestra una devoción religiosa exagerada o hipócrita. Exacto. Bueno, eso es Hipócrita una la palabra. buena... Cualquiera de los dos, o exagerada o hipócrita. Eso es una imagen mental incorrecta de lo que es un santo. A mí me ha pasado varias veces ya, en diferentes contextos, que yo he hecho este ejercicio y siempre me sale igual. Yo le digo a las personas, cuando tú escuchas la palabra santidad, inmediatamente ¿qué palabras vienen a ti? Y la gente piensa en pureza, piensa Separación. apartado, separación. Nunca nadie dice alegría. La gente no conecta la santidad con la alegría, pero la Biblia la conecta. Dice en el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. Alegran el corazón. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos, yo le digo estas cosas, que obedezcan los mandamientos, para que ustedes puedan tener mi gozo en ustedes. El gozo mío yo lo quiero compartir con ustedes. Y ese gozo no se disfruta en el pecado, se disfruta en la santidad. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero lamentablemente muchos que profesan ser cristianos no parecen estar vivos, parecen estar medio vivos o medio muertos, no sé cuál de las Y dos. por eso hay muchas personas que no son creyentes, que dicen, yo no quiero ser así. Claro, no son una buena recomendación para la fe cristiana. Ahora, yo quiero que ustedes nos expliquen esa división entre lo celestial y lo terrenal. ¿De dónde surge?
Bueno, eso tiene una larga historia, un Bueno, largo pedigrí, pero vamos a tratar de hacer esa historia para lo nosotros más- entender, Sujel, de dónde Ok. surge. Cuando la iglesia cristiana surge, el Nuevo Testamento fue muy claro en el tema de que nosotros debemos vivir en esta tierra para la gloria de Dios, haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer en esta tierra. Y eso lo vemos desde Génesis 1. Cuando Dios crea al hombre, lo coloca en el huerto del Edén, en un lugar terrenal donde había árboles, donde había que hacer trabajos de agricultura. Y Dios le dijo claramente al hombre lo que se conoce como el mandato cultural. Ustedes deben sojuzgar la tierra, ustedes deben trabajar la tierra, ustedes deben extraer de la tierra todo el potencial que yo he puesto en ella. Adán y Eva tenían un trabajo antes de caer en pecado. El trabajo no es una maldición de Dios. El hombre se apartó de Dios y vino una maldición a la tierra en el contexto del lugar de trabajo del hombre. Dice, con dolor tú vas a cosechar la tierra, con el sudor de tu frente comerás el pan, etcétera, etcétera. Pero la maldición no fue el trabajo. El trabajo es una bendición que Dios nos ha dado de poder, como corregentes de Dios en la tierra, administradores de Dios, debemos cultivar la tierra. Eso es lo que significa la palabra cultural. Viene de cultivo. Nosotros tenemos que transformar la tierra para la gloria de Dios. Así que la Biblia y en el Nuevo Testamento vemos lo mismo. Pablo dice en Colosenses capítulo 3 a los siervos de su tiempo, le dice, todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón como para Dios y no para los hombres. Aún limpiar piso, cuidar un bebé, enseñar en una escuela, háganlo todo para la gloria de Dios. Lamentablemente, el cristianismo nace en medio de una cultura grecorromana, donde una filosofía que tuvo un impacto tremendo en el cristianismo temprano fue el gnosticismo. Y el gnosticismo básicamente era platónico. Platón decía que este mundo terrenal es una cárcel, este cuerpo es una cárcel del alma. La vida más elevada no es la del cuerpo, es la del alma. Yo admiro mucho a Agustín de Hipona, hombre como Agustín de Hipona, pero lamentablemente Agustín fue neoplatónico antes de ser cristiano. Y cuando él llega al cristianismo fue un hombre muy inteligente, muy piadoso, pero esa influencia neoplatónica se coló, como un teólogo que él era, se coló en el cristianismo medieval. Y a través de toda la Edad Media, ese pensamiento de lo terrenal es malo, el cuerpo es malo y nosotros tenemos que dedicarnos a una vida más contemplativa, se metió fuertemente en la vida de la iglesia. Mira, por ejemplo, algo que dice el historiador Eusebio, que fue también un individuo con muchas luces en el tiempo de la primera iglesia, pero él dice básicamente en su libro Demostración del Evangelio que Cristo concebió dos formas de vida en la iglesia. Una es sobrenatural y está más allá de la existencia humana común, total y permanentemente separada de la vida común y habitual de la humanidad, que se entrega exclusivamente al servicio de Dios. Tal es la forma perfecta de la vida cristiana. La otra es más humilde, más humana, permite a los hombres tener capacidades para la agricultura, el comercio y otros intereses más laicos. En otras palabras, la vida más elevada es ser sacerdote, monja, monje, pero no agricultor, no arquitecto, no médico, no ingeniero. Eso es un error. Todos conocemos, muchos han oído hablar de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila. Ella fue una poetisa española del siglo XVI. Hay un poema que expresa en una forma hermosa, pero muy incorrecta, este tipo de pensamiento. Ella dice, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. O sea, yo me quiero morir para poder ser liberada de esta cárcel. Dice, ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. O sea, ella ve el cuerpo como una cárcel del alma. Bueno, ahí obviamente uno ve que hay una lucha del creyente con la realidad de que su cuerpo tiene impacto, el pecado tiene un impacto sobre su cuerpo, que es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7, cuando él dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea,
no deja de haber algo de verdad en ese punto. Para mí, el extremo al que se lleva esa realidad es el grave peligro de esa influencia gnóstica, que no solamente se va en el punto de tener esa distinción, sino hasta el punto de ver que al haber esa gran distinción, algunos veían que cualquier cosa que hiciéramos con el cuerpo no tenía ningún tipo de impacto, que fue la razón por la que algunos aún se dedicaron hasta la prostitución religiosa, ¿no? Pues como si lo que yo hago con mi cuerpo no afecta en nada lo que ocurre con mi espíritu o con mi alma, que fue parte de lo que el apóstol Juan tuvo que lidiar en su primera epístola y con lo que Pablo también lidió en algunas de las otras cartas del Nuevo Testamento. O sea que ciertamente está esa raíz de la filosofía griega impactando esa separación o viendo como algo más elevado lo espiritual, pero también haciendo el punto de que una cosa no tiene que ver con la otra. O que yo puedo ser, para ponerlo cómo eso afecta al día de hoy, yo puedo ser un cristiano dominguero y lo que yo haga, sin embargo, los otros días de la semana no impacta mi testimonio. O sea, yo creo que el origen está en el mismo lugar. Ese es de los problemas que vienen por ese desbalance cuando enfatizamos lo espiritual o enfatizamos solamente lo material. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes me abren en ese origen de esa corriente que enfatizaba entonces lo material. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior empezamos a ver el origen de esa división entre lo secular y lo sagrado y hablábamos de lo que era sagrado y cómo muchos también habían espiritualizado en muchos asuntos, muchos aspectos bíblicos, pero quedamos que debíamos ver a aquellos que enfatizaban lo terrenal, lo secular. ¿Qué es eso, Sube? Ok, nuestro subtítulo del programa, siguiendo explicando el título, es la división entre lo secular y lo sagrado. Nosotros creemos en lo secular, en lo que no creemos es en esa división tan marcada entre lo secular y lo sagrado. O el secularismo. O en el secularismo. Cuando tú, siempre lo hemos dicho en este programa varias veces, cuando tú colocas el sufijo ismo delante de cualquier palabra, ya tú estás hablando de un sistema de pensamiento que enfatiza algo. El secularismo enfatiza que la única realidad real, valga la redundancia, es lo que ocurre en este mundo, en esta vida. No hay nada más que lo que tú puedes palpar con los 5 sentidos. Eso es secularismo. Todo se circunscribe a lo que ocurre aquí y ahora. No hay cielo, no hay infierno, no hay Dios, no hay nada que no tenga que ver con la vida aquí y ahora y que yo pueda percibirlo por los 5 sentidos. Por supuesto, el secularismo es un engendro del naturalismo. Nosotros creemos en la naturaleza, pero no creemos en el naturalismo. Porque el naturalismo dice todo lo que existe puede ser explicado en términos naturales. La materia siempre estuvo allí, no hay Dios, simplemente la materia estuvo allí. Un día surgió una ameba unicelular, ¿cómo? No sabemos, hace millones de años. Esa ameba unicelular comenzó a dividirse, empezaron a crearse los seres vivos. Millones y millones de años después salieron los mamíferos. Millones de años después salieron los seres humanos. Y es increíble el progreso que ha tenido la historia desde el punto de vista del naturalismo, porque de esa ameba unicelular salieron finalmente los seres humanos, las computadoras, YouTube. O sea, es impresionante lo que ha pasado con según ellos, ¿verdad? Con el progreso del hombre. Pero esa historia no es optimista. Es una historia terriblemente pesimista, porque lo que dice es, algún día el sol se sobrecalentará o se enfriará, depende de la teoría. El mundo se destruirá y todos terminaremos en nada. O sea que esa historia que comenzó casi con nada no tiene ningún destino, no tiene ningún propósito. El mundo va hacia su destrucción. Hacia su destrucción. Y viviremos entre eras de hielo y eras de infierno. Exacto. Entonces, millones y millones y millones. Siempre me acuerdo el tipo que estaba en una charla y una persona dijo que el sol se iba a sobrecalentar, iba a destruir todas las galaxias y que eso iba a ocurrir dentro de 150 millones de años. Y un tipo se levantó muy preocupado y dijo, escúcheme, usted dijo 150 millones de años o 15 millones. No,
150 millones. Ah, bueno. Pero el asunto es que es una historia de verdad increíblemente pesimista, la historia del naturalismo. En los años 70 había una canción y alguien decía, si el naturalismo tuviera un himno, sería la canción del grupo rock Kansas. Era un grupo que se hizo muy famoso y sobre todo con una canción que cuando yo no era creyente a mí me fascinaba por su orquestación. Se llama Dust in the Wind. Polvo en el viento. Polvo en el viento. Y hay una parte de la canción que es el meollo de la canción donde ellos decían, todo lo que existe no es más que polvo en el viento. Nosotros no somos más que polvo en el viento. Eso es el secularismo. Nosotros somos polvo en el viento. Nada. Los creyentes obviamente tienen que reaccionar al naturalismo y al secularismo. Pero lamentablemente algunos se han ido al espiritualismo. ¿Y qué es el espiritualismo? Creo que no tiene que ver con lo sagrado. Nosotros creemos en lo sagrado. El espiritualismo es aquella teoría que quiere, en el lado opuesto al naturalismo, negar la realidad de que nosotros fuimos creados para este mundo, para hacer cosas en este mundo. Yo tengo un cuerpo que se cansa, que necesita comida, pero no solamente yo necesito comida, Dios me puso más de 2000 papilas gustativas en la lengua para que yo pueda disfrutar de la comida. O sea, una cosa es la glotonería, otra cosa yo digo, wow, qué bueno está esto. Gracias al Señor por haberme dado una comida tan deliciosa. No, el espiritualista dice, no, tú tienes que subyugar los deseos del cuerpo y vivir prácticamente solo para el alma. Descansa lo suficiente y come lo suficiente para que el alma pueda seguir aquí. Pero eso es el espiritualismo. Por eso alguien decía, la canción lema del espiritualismo sería, en vez de decir nosotros somos polvo en el viento, diríamos nosotros somos viento en el polvo. Pero las dos están equivocadas. Nosotros ni somos solo polvo, ni somos solo viento. Nosotros somos seres creados a la imagen de Dios con cuerpo y alma. Lo interesante es que aunque hablamos del origen de esta secularización y lo rastreamos con el mundo grecorromano y lo rastreamos con este naturalismo o el darwinismo y demás, la verdad es que estas son perspectivas muy antiguas. O sea, el hecho de nosotros leer en las escrituras el libro de Eclesiastés nos muestra que había esta visión de la vida en algunas personas, que solamente le veían la vida como vista debajo del sol, y como si lo que valiera la pena realmente aquello que nosotros hacemos limitado con el tiempo y el espacio. O sea que esto son filosofías de vida que han tenido sus muertes y resurrecciones, si lo podemos llamar así, y se levantan, tienen diferentes expresiones hasta el día de hoy mismo. Se reciclan. Se reciclan, exactamente. Y el pueblo de Dios tiene que saber vivir en medio de esas tensiones en las que nosotros nos vemos. Hoy en día sabemos que existe mucho énfasis por un segmento de la humanidad, donde todo lo ve desde ese punto de vista materialista. Y por eso algunos hacen del propósito de su vida el hacerse ricos, el tratar de tener experiencias, el tratar de vivir para lo que perece en este mundo. Sí. Y nosotros venimos a ver, reaccionamos, como bien dice Sugel, y nos volvemos tratamos de ser súper espirituales o santurrones, para usar el título que nosotros tenemos, y quizás empezamos a ver con malos ojos algunas cosas que no son necesariamente malas. Por otro lado, nosotros vemos también una tendencia en la humanidad entonces de volcarse hacia religiones orientales, a tener hasta ciertas mezclas de religiones orientales con otro tipo de religiones para buscar un sentido en la vida que tratando de huir de ese materialismo tan fuerte, ¿no? Tan extremista y verse como también seres espirituales. Pero entonces se vuelcan hacia cosas que no tienen un fundamento bíblico y pierden su vida, se les van sus vidas sirviendo a lo que no es. Nosotros como cristianos debemos tratar de ser fieles representantes del cristianismo bíblico, de la postura divina, donde Dios dice que somos ambas cosas, somos cuerpo y también somos alma. Y somos cuerpo y por lo tanto hay cosas que haremos con nuestro cuerpo que honrarán a Dios. De hecho es interesante que la doctrina bíblica de la salvación incluye el cuerpo. Nosotros seremos resucitados.
o Dios aún dice que el cuerpo y el alma, ambos, le pertenecen a Dios. Entonces, estas cosas son buenas que sean explicadas por los pastores, por los líderes de las iglesias, para que veamos que nosotros hay un lugar para yo hacer ejercicio y cuidar de mi cuerpo, y hay un lugar para tener moderación y no solamente darle importancia al ejercicio que yo hago con mi cuerpo. Tener ese balance. Sí. O sea, nosotros debemos ser aquellos que predican el cuidar el cuerpo de personas que estén en diversas situaciones, porque le damos importancia, porque Dios le da importancia, pero al mismo tiempo somos aquellos que predicamos el evangelio porque sabemos que el cuerpo no lo es todo. Entonces, en ese sentido, esa tensión el cristiano debe saber vivir en medio de esa tensión y ser un ejemplo. Pero ese es el punto, ¿cómo manejamos esa tensión? Tú sabes que nosotros estamos a punto de entrar en el 2017. El 2017 va a ser un año interesante porque se cumplen 500 años de la Reforma Protestante. Se toma como punto de partida para esa fecha aquella noche del 31 de octubre en que Lutero clavó 95 tesis en una iglesia, en la puerta de una iglesia en Wittenberg, en Alemania. Los reformadores recobraron la verdadera teología del trabajo y de la vocación que nosotros encontramos en la Biblia. Ellos rechazaron esa división entre lo secular y lo sagrado. De hecho, en la época de Lutero, por ejemplo, la palabra vocación, y todavía al día de hoy lamentablemente se usa mucho en ese ámbito católico romano para hablar de la vocación sacerdotal. La palabra vocación significa llamado. Entonces, el único que tenía un llamado noble era el que era llamado a dejar los asuntos de este mundo y dedicarse completamente a la vida de iglesia, llamado a la espiritual. contemplación. Esa era la persona espiritual. Lutero comenzó a usar la palabra vocación para todo llamado de Dios. Ayer yo estaba conversando con un doctor y le decía, mira, a mí Dios me llamó a predicar y a pastorear. A ti Dios te llamó a sanar. Si yo tratara de sanar, sería un desastre. Si tú trataras de predicar, probablemente también. ¿Tú sabes cómo tú vas a ser feliz y cómo vas a glorificar a Dios haciendo aquello para lo cual Dios te llamó? Por supuesto, si él es creyente, tiene que predicar el evangelio a todo el mundo, uno a uno. Yo estoy hablando de predicar en un púlpito o de dejar ser doctor para dedicarse a ser pastor, porque ser pastor es más noble. No, para él lo más noble es que siga siendo médico. Y los dos estamos reflejando un aspecto del ser de Dios. Y yo le decía, mira, yo soy predicador oficialmente, pero el gran predicador, el predicador original es Cristo, yo solo soy una copia. El médico original es Dios, tú eres una copia. El ingeniero original, el arquitecto original, el economista original. El inventor. Es Dios. Él es el inventor original, él es Dios. El abogado original es Dios. Dice que tenemos abogado en el cielo, a Jesucristo el justo. Cuando un ingeniero, un abogado, un agricultor, etcétera, etcétera, hacen lo que tienen que hacer aquí abajo, conforme a su llamado, a su vocación, están glorificando a Dios. Y el más grande ejemplo y el más hermoso y el más extraordinario es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Algunos olvidan que antes de que el Señor comenzara su ministerio a los 30 años de edad, Jesucristo fue un aprendiz en el taller de carpintería de su padre no biológico, pero era su padre putativo, José. Por casi probablemente que de los 15 a los 30 años tuvo el Señor aprendiendo a hacer mueble. Cristo honró el trabajo y le dio el lugar que le corresponde, porque él no se pasó esos 15 años en una escuela rabínica. Él se pasó esos 15 años haciendo un trabajo común y corriente, y 3 como predicador y anunciador de la llegada del reino de Dios para luego morir en la cruz. ¿Eso significa que el modelo es trabajar durante un tiempo y después ser pastor? No, eso quiere decir que el trabajo es honorable dependiendo de a qué Dios te llamó. En mi caso particular, yo comencé a estudiar arquitectura, pero estando en el 4º semestre de arquitectura, por varias razones que no vienen al caso, yo creía que era mi llamado dejar mi carrera y ser pastor a tiempo completo. Pero la verdad es que hay muchas personas que son bivocacionales. Pablo llegó a ser bivocacional en varias ocasiones. Pablo hacía tienda. A veces uno no se imagina a Pablo en el mercado regateando con un comerciante. Dime, ¿cuánto cuesta esa tela? No está muy cara. Y este hilo. Pablo iba al mercado, compraba tela y hacía tienda de campaña. Quizá la persona
Piensan que él la mandaba a comprar la tela y el hilo y las agujas Ajá. y todo, y que no trabajaba. Y mandaba a otra cela. Así es. Y a venderla también a la Y hora de después ponía negociar. la marca Pablo Enterprise. O sea, Si es así, entonces, Sugel, ¿es correcto que una persona, un creyente, no es pastor, dedica su vida a su profesión, produzca dinero? ¿Es correcto que tenga como una perspectiva de tratar de que su negocio produzca? esa es una pregunta muy interesante. Oigan lo que dice Mira, Pablo. Es tan interesante. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Salva? Voy a adivinar lo que tú vas a hacer. Mira, a ver. Un segmento nuevo. Sí. Ay, Siga con Y nosotros. interrumpirme a mí para que yo siga hablando en el próximo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Suel, en el segmento anterior, Salvador preguntaba que si puede un comerciante, negociante cristiano querer hacer dinero, si esa persona puede querer vivir cómodamente también, yo le agregaría a lo que dice Salvador, o eso está mal. Vamos a ver 3 textos bíblicos rápidamente. Primero, en Efesios capítulo 4 dice Pablo, el que hurtaba no hurte más, en su vida pasada, ahora es creyente, tiene una nueva vida. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Déjame hacer un paréntesis ahí, Suel. Para que pueda compartir con aquel que tiene necesidad. Entonces, todo lo que yo produzco, luego de mantener a mi familia. Te dije que eran 3 textos. Pero lo vamos a combinar los 3, no lo vamos a Sí, analizar uno a uno. los 3 rápidamente. No, pues está bien, vamos con los 3 textos. Primer Suel. texto. Según Pablo, yo tengo que trabajar haciendo, ¿verdad?, una vida honrada, decente, pero no es solamente producir lo que es necesario para yo subsistir, Sí. sino también yo tengo que tener que compartir con el que padece necesidad. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8. Pablo dice, el que no provee para los suyos Ha negado. y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Así que yo tengo que producir lo suficiente, según Pablo, para tener que compartir, tengo que tratar de producir lo suficiente. Si Dios no me lo da, bien, pero yo debo tratar para mantener a mi familia en sus necesidades primarias. Pero la Biblia también dice, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo mándales que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y luego añade que sean generosos y que sean ricos en buenas obras, haciendo tesoros para la vida venidera. Si tú mezclas esos 3 textos, te vas a dar cuenta de algo muy interesante. Primero, Pablo supone que tú debes producir bastante dinero en tu vida laboral para mantener a tu familia, tener que compartir con el que padece necesidad y aún para disfrutar. Pablo dice, a los ricos Dios le da a todos, no a los ricos, Dios nos da a todos abundantemente para que los disfrutemos. O sea, si una persona tiene la capacidad económica para dormir en una cama de esas que son ortopédicas, que guardan la espalda, gloria al Señor, qué bueno. Pero ¿sabes cuánta gente está muriendo de hambre? Yo en esta cama. Es que el Señor te proveyó para que si tú necesitas dormir en una cama cómoda, duerme en una cama cómoda. Ahora, si mañana Dios te quita la cama y tienes que dormir en el piso, duerme en el piso con contentamiento. Un texto más, Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Para tener necesidad y para tener abundancia. Pablo tuvo épocas en su vida, algunas veces tuvo abundancia y él supo vivir correctamente, otras veces tuvo necesidad y supo vivir correctamente. Entonces yo debo tratar de producir con la vocación que Dios me dio, lo que me permite hacer todo esto que yo acabo de mencionar, confiando en la soberanía divina y sin querer hacerme rico. O sea, mi punto no es yo quiero ser rico, no, porque el que quiere hacerse rico cae en tentaciones necias y dañosas, dice Pablo, 1 Timoteo 6:10, porque la fuente de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, es el amor al dinero. Un individuo que está produciendo con su trabajo honradamente no está sacrificando su familia, no está sacrificando su vida laboral, su vida, familiar y su descanso. Pero al mismo tiempo, por su excelencia en lo que hace, es promovido, le va bien. Gloria al Señor. Yo hacía la pregunta porque precisamente muchas personas piensan que el dinero es malo.
Sí. Y no, la Biblia dice que el amor al dinero es lo malo. Con el dinero también hacemos muchas cosas buenas, como proveer para los nuestros, como dar para el que tiene necesidad, para poder ser generosos, etc. Si todos en la iglesia fuéramos lo mismo, ¿cómo serían nuestras iglesias? O sea, no todos pueden ser pastores, o no todos pueden ser albañiles, o no todos pueden ser... Ni todos pueden ser pobres, ni todos pueden ser Dios ricos. trae esa variedad y donde todos son utilizados. En la iglesia primitiva, los hermanos se reunían en casas. O sea, para tener una casa donde cupieran muchos de estos hermanos, había que tener dinero. O sea, muchos lugares donde ellos se reunían eran en las casas de los hermanos. O sea, había que tener una casa grande, y una Con casa grande cierta implica capacidad. cierta holgura económica para poder tenerla y Dios mantenerla. siempre ha provisto para que las iglesias puedan subsistir y trae de diferentes estratos económicos y los junta en un lugar para que se amen y se sirvan los unos a los otros, que fue lo que ocurrió en el modelo del Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos que algunos podían vender algunas de sus propiedades y suplir para las necesidades que habían en sentido general. ¿Cómo nosotros podemos ver eso en el día de hoy? Bueno, yo creo que hay hermanos que deben considerar que parte de su servicio y administración en las iglesias sea poder producir también para poder proveer para que las iglesias puedan funcionar adecuadamente. Hacer la obra de Dios y expandir el reino de Dios en la tierra se hace con dinero. Y poder mantener misioneros que vayan a ciertos lugares se hace con dinero. Entonces, eso es parte del engranaje. Ah, no, pero el pastor es el que tiene la vocación verdaderamente importante. Sí, es muy, muy importante, pero no podemos menospreciar a los otros que están cumpliendo con la vocación que Dios les dio en diferentes aspectos de la vida y que les permitirá apoyar a la iglesia de cierta manera. Hay hermanos que por tener habilidades de construcción han podido hacer un montón de obras de bien en la sociedad, en los lugares donde Dios le ha colocado a vivir, o aún mucho más allá, yendo a otros lugares a ayudar en construcción. Y otros siendo ingenieros, arquitectos que Dios los ha bendecido, han ayudado a muchas otras personas. Mira mi punto aquí ahora. Debemos trabajar con nuestras manos, como tú dijiste, Sujel. Debemos proveer para nuestra familia. El segundo texto, Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, ¿verdad? Lícitamente. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo tenemos un bombardeo también de que tú debes tener cierto estilo de vida, tú debes tener tal tipo de televisión, tener tal tipo de carro, tal tipo de casa, y si tú no la tienes, tú eres un infeliz. Y muchas personas entonces ceden a esa presión. Y ¿sabe el número que les dijeron? ¿Cuántas televisores se vendieron en estos días de Navidad? ¿Cuánto? ¿Aquí en nuestro país? No, por Amazon. Por Amazon, ¿cuántas? Si dice tantas televisores que colocados uno encima del otro, se puede llegar 5 veces al Everest y bajar. Wow. 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 O sea que mucho. Eso te dice a ti cuáles son las prioridades. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, que las personas, aunque tenga esta conciencia, se desvirtúa, se pierde ante ese bombardeo. Entonces, cae en ese consumo, cae en esa dualidad de vida. Empieza a gastar, empieza a endeudarse y rompe el equilibrio. ¿Qué le diríamos a esas personas? Mira, antes que cualquier cosa, incluyendo antes de ser pastor, yo soy cristiano. Si tú fueras abogado, ingeniero, administrador de una empresa, tú eres primero cristiano. Esa es mi prioridad. Mi relación con Dios es mi prioridad. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, que lo debo buscar cuando estoy en la oficina como abogado, como arquitecto, como taxista, Busca primero, como plomero. exactamente. El reino de Dios es muy amplio, eso no solo tiene que ver con la iglesia, porque el reino de Dios también tiene que ver con ese mandato cultural que Él le dio al hombre al principio de la creación. Entonces, en ese sentido, si un individuo tiene una relación con Dios real, cultivada, tiene su tiempo con el Señor y la conciencia de que todo lo que hace lo hace para la gloria de Dios, esa persona va a tener una atención, pero va a saber manejarla. De hecho, un autor cristiano dice, si tú no sientes la tensión entre tu vida espiritual y tu vida terrenal, ya te fuiste a uno de los dos extremos. Nosotros tenemos que estar manejando esa tensión todo el tiempo. Le estoy dedicando demasiado tiempo a esto, le estoy dedicando demasiado tiempo a aquello. La vida cristiana se vive pensando, no por inercia. Entonces, nosotros tenemos una tensión, pero tenemos que tener un ideal claro en la mente. Alguien decía, el ideal es como una estrella en el firmamento para el marinero. Él nunca va a llegar a la estrella, pero cuando el barco se desvíe de rumbo, la estrella le va a guiar cuál es el camino correcto. Entonces yo tengo que estar todo el tiempo recordando el ideal,
para que el barco llegue a su rumbo. Como pastor, y ahora estoy hablando de una labor espiritual, yo puedo estar tan dedicado al ministerio pastoral que descuide a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que descuide mi descanso, y yo estaría haciendo algo incorrecto. Porque Dios me llamó, o sea, cuando la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Claro, excepto si tú eres pastor. No dice eso. Yo tengo que dedicarle tiempo a mi vida espiritual, a mi familia, a mi descanso, a mis familiares más extensos, y debo trabajar. Yo no puedo permitir que ni el ministerio cristiano me lleve a mí a echar por tierra mis prioridades. Un aspecto en el que nosotros evidenciamos en el pueblo de Dios que tenemos, aparte, el impacto de ese dualismo, yo creo que es en las cosas que estudiamos y leemos. O sea, ¿es malo yo leer algo que no sea cristiano? No, no es malo. Pero muchas personas no lo hacen. Así. O si son parte de una profesión, el poder prepararse y estudiar bien. Y actualizarse también. Es algo que a veces se descuida, no se lleva a cabo. Y aún hasta nosotros como pastores, o sea, nosotros no debemos leer únicamente libros que sean cristianos. Yo creo que hay muchas otras cosas que nosotros debemos leer. ¿Puedes dar un ejemplo bíblico? Porque me viene a la mente rápido ahora mismo. Proverbios. No, dice Colosenses que toda sabiduría está escondida en Cristo. En Cristo, no importa quién la diga. Pero en Proverbios es interesante porque aparece Salomón agrupando en una parte de Proverbios los dichos de los sabios de Egipto. O sea, y de hecho dice en Primera de Reyes que Salomón fue hecho más sabio que todos los sabios del Medio Oriente. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Habían sabios, personas que humanamente hablando, no que tenían la sabiduría que dice que comiencen el temor de Dios, pero en cuanto al análisis de la vida, llegaron a muchas cosas que eran correctas. Y pocos saben que un personaje como Jonathan Edwards, que predicó tantos sermones, escribió tantos tratados teológicos, él también llegó a hacer estudios sobre la araña. No, sí. No, y Pablo cita a Erato de Soles en uno de sus libros, que era un poeta de aquellos días. Dice en Tito, como vuestros propios poetas han dicho, O sea, Pablo conocía, era un hombre con una cosmovisión más amplia que simplemente la del Antiguo Testamento. Y eso le permitía a él entender su entorno y ministrar eficazmente a su entorno. A la luz de esto, otra pregunta para ustedes. Un hermano que es un empresario o un abogado, él quiere agradar a Dios, él quiere vivir para la gloria de Dios, él debe hacer las cosas lo mejor posible, debe esforzarse por ser el mejor abogado, no para el ego de él, no para ser reconocido él como abogado, sino para que Cristo brille a través de él. ¿Qué ustedes le dirían? Porque muchos hermanos dicen, no, porque lo mío ya es trabajar, conseguir el dinero de la comida y no importa que yo sea un mediocre en mi profesión, no importa que yo sea un mediocre como plomero, no importa que yo sea un mediocre como arquitecto o como abogado u otra profesión. Una de las consecuencias de esta división entre lo secular y lo sagrado es que lleva al creyente, cuando tiene esa división, no tiene una idea clara de lo que la Biblia enseña al respecto, él va a caer en uno de dos errores. O él va a ser un mediocre, o él va a hacer las cosas con excelencias para su propia gloria y para su propio beneficio, no para la gloria de Dios. Este tipo de filosofía o de teología empuja a los espirituales a ser cada vez más escapistas y mediocres y a los mundanos a ser más mundanos. Porque hay mucha gente en la iglesia que dice, yo no tengo opción, si yo quiero ser bueno en lo que yo hago, yo no ser bueno y piadoso al mismo tiempo. Yo no puedo ser excelente médico y piadoso al mismo tiempo. Y se puede ser lo que le estamos piadoso y es, excelente médico. No que se puede, tú tienes. Si tú eres cristiano, tú tienes que ser un excelente cristiano y un excelente médico, y un excelente padre y un excelente esposo. Déjame leerte Colosenses 3. O sea, estos son esclavos. Eran hermanos que eran esclavos, o sea, no recibían una paga necesariamente por lo que hacían. Sí. Y aquí Pablo dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís.
O sea, yo creo que hay que poner algunas de estas cosas en perspectiva. Yo creo que Pablo está diciendo hay algunas cosas que son más importantes que otras. Él no está diciendo que necesariamente el querer tener un buen nombre o una buena reputación, como tú mencionabas, es algo malo. Yo creo que un médico... Eclesiastés 7. La buena fama. La buena fama, el mantener la buena fama, el buen nombre, del sentido correcto, es bueno, es loable. Pero uno no debe procurar eso más que la gloria de Dios. Primero está Dios y luego está aquello. Ahora, él, sin embargo, tiene que hacer las cosas de tal manera que sea para Dios. Y eso es hacerlo bien. Eso es hacerlo con excelencia. En otras palabras, sé el mejor esclavo cristiano que pueda haber. Sí, pero que yo no tengo remuneración, eso no estimula. Debe estimularnos el saber que es para la gloria de Dios. Esa palabra que tú acabas de usar es importante, más que. Vamos a suponer que hay un creyente que dice, yo quiero estar en una de esas organizaciones que llevan comida al África o que montan un consultorio temporal para atender personas de escasos recursos gratuitamente. ¿Es eso correcto que un cristiano haga eso? Claro que sí, los cristianos deben hacer buenas obras. Los cristianos deben también predicar el evangelio para que esas personas se salven. Sí, ¿cuál de las dos cosas es más importante? La predicación del evangelio. Porque él puede sanarles el cuerpo, si no les da el evangelio, van a morir y van a ir al infierno. Ahora, ¿quiere eso decir que es irrelevante que le dedique tiempo a sanar el cuerpo? No. Lo que estamos diciendo es que las dos cosas son loables, pero que hay una que es más importante que la otra. No es que la otra es no importante o irrelevante. No es importante, pero esta es más importante. Por eso Cristo dice, haceos tesoros en los cielos. Exacto. Es por una razón que nos llama a eso. O sea, no está mal hacer necesariamente dinero, pero tiene que haber un sentido de prioridad. No hay un llamado a buscar primeramente el reino de Dios antes que todas las cosas. Citamos lo de mantener a la familia. Un padre cristiano que por proveer a su familia descuida el alma de sus hijos. Buen punto. ¿Qué está pasando ahí? Le podrá dar la mejor casa, el mejor carro, la mejor educación, pero descuida la vida espiritual. ¿Qué será de esos niños? Eso es una barbaridad, eso es cruel. Pero, de nuevo, ¿quiere decir entonces que es irrelevante que él provea? No, lo que estamos diciendo es, proveer para los tuyos es un mandato bíblico. Cuidar el alma de tus hijos también. Cuidar el alma, es más importante que esta otra, pero esta no es irrelevante. Las dos cosas son importantes, pero este es más importante. O sea, saber vivir con el corazón en el cielo, pero con los pies sobre la tierra. Exactamente. Saber vivir con el corazón en el cielo, pero con los pies sobre la tierra. Ahora, Eduardo, dos cositas porque sé que se me va el tiempo. No, ya, el tiempo se nos fue, Sueli. Pero no te preocupes, di esas dos cositas y con eso vamos a concluir el programa. Cuando tú no entiendes eso, tú estás disasociando a Dios de la mayor parte de tu vida. Tú te pasas más de 40 horas en la semana trabajando. Si Dios no tiene nada que ver con tu vida laboral y con lo que tú haces en el mundo, tú estás desconectando a Dios de una gran parte de tu vida. Pero en segundo lugar, muchos creyentes buenos, y yo los he conocido y he tenido que lidiar con ellos como pastor, porque no entienden eso, viven con un complejo de culpa. Hacen lo que hacen, pero siempre pensando, estoy en el lugar equivocado, porque yo debería dejar de ser médico, arquitecto, ingeniero, abogado y dedicarme a tiempo completo al ministerio, porque eso es lo más noble. No, mi amigo, mi hermano en Cristo, si tú me estás viendo hoy por el programa, tú eres médico, tú eres ingeniero, tú eres abogado y a eso fue que Dios te llamó. Lo estás haciendo bien. Es evidente que Dios te dio capacidades para hacer eso. Sigue haciendo eso para la gloria de Dios. Y otros tendrían que tomar decisiones y aún hasta negarse a sí mismos para no vivir solamente para las cosas de la carne. Porque hay algunos que entonces se desbocan y solamente se lo dan todo al trabajo o todo a la diversión. Y no dedicamos nuestras vidas para lo más importante. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y da lo mejor de ti para el Señor en el lugar donde el Señor te ha puesto, en la vocación que tú estás desempeñando. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.